día. Comenzamos a día de hoy conectados al ser Adriana Sea. Te doy la bienvenida desde Escuela Adi Luz, transmitiendo para todo el universo. Te doy la bienvenida a quien te habla, Adriana Luz, Sea Líder Coach de la escuela, transmitiendo para todo el universo. Te doy la bienvenida. Hoy tenemos un temazo para compartir y también para disfrutar. Con tecnología Advancea. Vamos a establecer un parámetro de conexión a través de psicología extraterrestre y conexión extraterrestre. Vamos a hablar un poco de la situación planetaria a día de hoy, desde lo que es, cómo se vive desde adentro del planeta y cómo lo observamos desde el universo observable. Algo importante para tener en cuenta es en qué postura o posición está el ser humano a día de hoy a través de lo que es el desarrollo superior de conciencia y cómo empezar a establecer un parámetro superior a través del mundo espiritual. Cómo se están desarrollando aquellos seres que están despertando la conciencia y cómo sostener o ayudar a aquellos seres que empiezan a despertarse y empiezan a tener conexiones a través del mundo espiritual. Algo importante que es las civilizaciones que han vivido de forma natural, con naturaleza, han adquirido o se han conectado a través de frecuencias superiores, en esas impregnaciones que han dejado frecuencias extraterrestres en lo que es el plano terrestre o en el planeta Tierra. Por un lado tenemos la forma de vida del ser humano a día de hoy que está dormido o que está ilusionado o en ese concepto de hipnosis colectiva de las masas. Y por otro lado tenemos obviamente el concepto del mundo extraterrestre que está orientado a desarrollar y comprender los parámetros de conexión a través de frecuencias extraterrestres. Dos conceptos para tener en cuenta. Por un lado tenemos el despertar de conciencia que algunos seres viven o transitan a través del mundo del despertar. Y por otro lado tenemos aquellas personas que todavía están dormidas y vamos a ver en qué frecuencia de parámetro mental están para empezar a entender un poquitito desde lo que es el universo observable. Hoy hacemos una actualización planetaria para entender un poco a dónde está orientado ese concepto a día de hoy para comenzar a evolucionar y entender desde la psicología extraterrestre y también desde los parámetros de conexión extraterrestre a través del mundo de las frecuencias de los guías y frecuencias superiores. Hay algo para tener en cuenta. A través de lo que es el despertar de la conciencia, a través de lo que es la apertura mental, la apertura de los vórtices energéticos superiores permiten la apertura de algunos vórtices dimensional para poder hacer contacto con frecuencias superiores y con frecuencias extraterrestres. Entender, comprender y asimilar un nuevo nivel de conciencia. Y también entender o comprender o desarrollar o también leer de forma precisa dónde está posicionado el ser humano que todavía están con sueños en letargo o aletargados en lo que son las frecuencias de 3D. Hay algo para comprender. Al principio de la existencia, frecuencias de tercera dimensión, o sea, la dimensión 3D estaba orientada a que el ser humano pudiera experimentar lo que eran las frecuencias de origen que venían de planos extraterrestres. O sea, era como una especie de, obviamente, práctica que los seres venidos de planetas o de frecuencias extraterrestres pudieran hacer un concepto de práctica a través de lo que es el planeta Tierra para hacer contacto con el mundo espiritual y también para poder experimentar lo que es la conexión a través de frecuencias extraterrestres con el origen que traían de otras frecuencias y poder plasmar o experimentar en 3D esas prácticas y ese concepto de conexión a través del mundo superior. ¿Qué fue lo que pasó? A través de lo que es la forma de vida o a través de lo que es la forma en la cual el ser humano se fue desarrollando, lo que es la tercera dimensión fue decayendo a los planos más bajos por ataques de frecuencias egoicas o del astral. Entonces, lo que es el parámetro de tercera dimensión terminó siendo como un concepto de forma de vida lineal en la cual el ser humano está inmerso porque todavía no despertó la conciencia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a través de este concepto predeterminado para comenzar a evolucionar? Algo importante para tener en cuenta. El ser humano a día de hoy vive en tercera dimensión.
una dimensión que está orientada en lo que es la frecuencia de 3D o dimensión de la materia. En esos conceptos predeterminados o esclavizantes porque no despertó la conciencia, la forma de vida que se presenta o que ellos viven está orientado en un concepto lineal, ilusorio o parámetros de no realidad. En ese concepto de parámetros de no realidad, la forma de vida es un concepto predeterminado, ilusorio, egoico o de sueño colectivo de las masas. ¿Qué es un concepto determinado? Que es nacer, desarrollarse, aparearse y morir, que está orientado a un concepto predeterminado por falta de conciencia. A través de lo que son las conexiones que se establecen por periodos de tiempo, por impregnaciones de conceptos extraterrestres, aquellos seres que han tenido, o sea, naturaleza, o que han vivido en lugares con naturaleza, o que han vivido en lugares de falta de contaminación, han podido, obviamente, conectar con frecuencias extraterrestres a través de lo que es el parámetro de conexión por impregnaciones que hayan dejado acá en la Tierra. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Por un lado está el concepto ilusorio o de sueño colectivo de las personas que están orientados a lo que es esa forma de vida de 3D en ese concepto de sueño ilusorio o de parámetros egoicos. ¿Qué significa esto? Que el ser humano todavía está inmerso en conceptos de sueño o en conceptos de letargo. Entonces, en ese parámetro lineal, donde el ser humano vive algo predeterminado por un concepto de sueño o de falta de despertar, están estos conceptos que son los de 3D. En el origen de la existencia, la tercera dimensión fue co-creada o fue orientada para que el ser humano pudiera recordar esos registros de origen de dónde venía y pudiera plasmar a través de lo que era la experiencia con sus guías, sus seres de luz y frecuencias superiores, pudiera plasmar en tercera dimensión lo que estaba orientado a la conexión con el mundo espiritual, sin conceptos terrestres, sin conceptos egoicos, sin parámetros de sueño colectivo o ilusorio, y lo que está orientado a lo que eran las creencias políticas, social, cultural, religiosas, económicas, de frecuencias egoicas o del astral. Entonces, a través de conectar con parámetros superiores, a través del concepto extraterrestre o a través del concepto del universo observable, entendemos o comprendemos que existen y que hay dimensiones superiores a través de abrir vórtices o chakras a través de la perfección del cuerpo. Entonces, ese parámetro de nueva forma de vida o ese parámetro de conexión con sí mismo o sí misma, yourself, conexión con sí misma o sí mismo, es parte del despertar de la conciencia orientado a que el ser humano pueda entender y comprender desde un parámetro dimensional superior. ¿Qué significa esto? Que todo lo que está orientado a conceptos de creencias o a procesos egoicos lleva este proceso de no comprender por falta de asimilación de la conciencia. ¿Y a dónde vamos con esto? Últimamente veníamos llevando un proceso de conexión a través del mundo espiritual y ese concepto superior permitía que pudiéramos desarrollar a través de un parámetro de conciencia. La meditación, los métodos y las técnicas y la conexión a través del concepto de profundidad permitía hacer contacto con esas frecuencias superiores. Para aquellos que no tenían métodos y técnicas, la conexión con la naturaleza o la conexión con los parámetros, digamos, de purificación, ayudaban a que esos seres pudieran hacer contacto con las personas que menos intoxicadas estaban. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Algo importante para tener en cuenta a día de hoy a través de un concepto de desarrollo y de psicología extraterrestre. ¿Dónde está el ser humano hoy en día? ¿Dónde está el concepto superior a través del proceso evolutivo de conciencia? Hay un concepto encubierto entre lo que son los parámetros religiosos, políticos, social, económicos y cultural que llevan a que el ser humano tenga una vida lineal y no pueda comprender cuál es, digamos, la esencia del origen de a qué vino al plano. Cuando salimos de ese concepto lineal, podemos establecer un parámetro de conexión a través de hacer contactos con frecuencias extraterrestres
por comprender y entender lo que es la tecnología del cuerpo, la mente, el alma y el espíritu. Para aquellos que empiezan a despertar, empiezan a hacer contacto con sus frecuencias superiores a través de comprender la conciencia y parámetros superiores. Para eso, salirse del concepto ilusorio de 3D permite abrir y despertar la conciencia a un parámetro superior para el camino del despertar. Generar un concepto de observación a través del universo observable permite comprender la situación del ser humano como un concepto ilusorio o hacer contacto a través de frecuencias de aquellos seres que despiertan porque son partícipes de la vida a través de un concepto superior. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Despertar la conciencia a través de un concepto neutral. Sabemos que el planeta todavía no está orientado a poder subir a frecuencias superiores porque el ser humano está inmerso en creencias políticas, religiosas, culturales, social y también económicas. Entonces, ¿cómo despertar la conciencia y comprender o asimilar esa conexión que viene del universo y recordar el origen, o sea, el origen de la existencia, para hacer contacto con frecuencias superiores a través del camino del despertar? Algo importante para tener en cuenta, la esencia de los seres que vienen de otros planos dimensionales recuerdan cuál es su origen a través de las impregnaciones que han dejado frecuencias extraterrestres en lo que es el plano en donde estamos viviendo aquí ahora. ¿Cómo conectar con frecuencias superiores? A través de entender o abrir la mente a un concepto cósmico, a un concepto cosmológico o a un concepto de astros, de cosmología extraterrestre o a un concepto superior para el camino del despertar. Primero entender la tecnología del cuerpo, entender la tecnología de la mente, entender la tecnología del alma y entender la tecnología de los vórtices energéticos, chakras, dimensiones y parámetros de conexión a través del mundo superior. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que todavía, como el ser humano no evolucionó en un concepto del 50%, algunas frecuencias todavía tienen ese parámetro egoico o astral. Por eso hablamos desde la psicología extraterrestre para poder comprender o para poder, digamos, hacer un desarrollo de forma de lectura para comprender o obviamente hacer un parámetro de comparación entre lo que son frecuencias de 3D y lo que son frecuencias a nivel planetario. ¿Qué está pasando a día de hoy? Todavía los conceptos de 3D que estaban orientados a experimentar lo que es la frecuencia extraterrestre acá en parámetros terrestres ha quedado obviamente en frecuencias altas porque el ser humano ha caído a frecuencias de parámetro ilusorio por formas de vida, por conceptos de ataques egoicos o por procesos del astral. ¿Cómo salimos de ese proceso egoico y de qué manera salimos de los parámetros egoicos ilusorios y de qué manera salimos del sueño colectivo de las masas a través de comprender, entender y desarrollar un nuevo parámetro de conciencia? ¿Cómo salimos de frecuencias ilusorias o de frecuencias egoicas o de parámetros del astral? A través de entender y conectar con la tecnología del propio cuerpo, a través de entender y conectar con la tecnología innata del alma, a través de conectar con la tecnología innata del espíritu. De esta manera vamos a poder establecer un parámetro de conexión a través del mundo superior y a través del mundo extraterrestre. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que todavía las frecuencias que están en el camino del despertar son atacadas por frecuencias astral, egoicas o del mundo bajo. ¿Cómo tener en cuenta esto y cómo cerrar o salir de los planos bajos a través de entender la tecnología que viene de parámetros superiores de conciencia? Saben ustedes que, o sea, lo que son frecuencias del astral no tienen un parámetro de complemento con lo que son las frecuencias superiores para lo que es el camino del despertar. Hoy a la mañana hablaba de este concepto de que no hay un parámetro de mixturación entre el agua y el aceite porque obviamente los elementos están orientados a conceptos diferenciales. Entonces, no hay mezcla entre lo que es el parámetro de despertar de conciencia y lo que está orientado a frecuencias del astral o egoicas predeterminadas por un paquete de sistema que viven en lo que es el plano terrestre, político, social, económico, egoico o de intereses astral o personalistas.
Entonces, ¿cómo salir de ese concepto ilusorio en donde vive la humanidad? Hay un concepto lineal predeterminado por el sueño de las masas y hay un concepto por fuera de lo que es el plano egoico para observar lo que es el despertar de conciencia a través de parámetros superiores. ¿Cómo establezco esa conexión a través de frecuencias superiores? Aquellos seres que han tenido vida neutral o que han tenido concepto de conexión con la naturaleza, que han tenido desintoxicación o que han vivido mucho tiempo en conexión con lo que son las frecuencias solar, lunar, de la Tierra o parámetros que son conceptos de, digamos, conexión con frecuencias de naturaleza, han podido asimilar el origen extraterrestre para lo que está orientado al camino del despertar. ¿Cómo establecer y comprender cuáles son las frecuencias reales o cuáles son las frecuencias importantes para poder asimilar y cómo descartar lo que está orientado a conceptos bajos para poder evolucionar la conciencia? Aquellos seres que tienen el recuerdo innato de conexión a través del mundo espiritual pueden empezar a conectarse con frecuencias superiores para poder despertar la conciencia. La desintoxicación del cuerpo, el respeto por el cuerpo físico, mental, espiritual, la conexión con el alma, la conexión con el espíritu y también la conexión con la conciencia. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Empezar a comprender desde una escala evolutiva o desde un parámetro dimensional cómo empezar a evolucionar la conciencia desde frecuencia de veracidad. Hay un concepto que también se mezcla en este proceso de poder comprender y asimilar nuevos parámetros de conciencia para poder comenzar a evolucionar. Frecuencias innatas de lo que es el concepto neutral para poder ver o para poder desarrollar u observar desde arriba aquello que está orientado al concepto del despertar de conciencia. Despertar la conciencia y llevar un proceso evolutivo a través de comprender, entender y obviamente desarrollar un parámetro de conexión con frecuencias extraterrestres. Aquellos que han tenido la neutralidad de conexión a través de parámetros, digamos, de purificación o de depuración, aunque no hayan tenido ni métodos ni técnicas, han podido conectar con frecuencias de impregnaciones a través del mundo extraterrestre. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para lo que es el camino del despertar? Empezar a conectar con frecuencias de desintoxicación para comprender la parte álmica, la parte espiritual, los conceptos extraterrestres para el camino del despertar. Algo importante para tener en cuenta, aquellas personas que pasaron o que pasan por un concepto lineal, egoico o un concepto de sueño de las masas, empiecen a conectarse con métodos y técnicas para poder empezar a recordar ese concepto que está orientado a mejorar la capacidad de conexión. Hay una vida o un paquete de sistema orientado a lo que es la frecuencia egoica o a lo que es la frecuencia de esclavitud. ¿Cómo se da ese parámetro? A través de que el ser humano nace, a través de que el ser humano se reproduce, se aparea, crece y muere. ¿Por qué pasa esto de que el ciclo del ser humano no está llevando a un concepto de despertar de conciencia? ¿O qué está pasando con la humanidad que tiene que empezar a despertarse a través de un concepto de conexión por frecuencias de parámetro extraterrestre? Los seres de frecuencias extraterrestres impregnan o hacen contacto a través de ¿qué? A través de conexión por frecuencias de tecnología, por frecuencias de luz, por conceptos de experimentación o también por hacer contacto con el ser humano a través de una frecuencia determinada por sabiduría, por conexión, por frecuencias superiores de conciencia o parámetros de despertar a través de métodos y técnicas. Estuvimos haciendo el año pasado método pulsar. A través de los pulsos de luz pudimos establecer un parámetro de conexión a través de frecuencias extraterrestres. Esa frecuencia de pulsos de luz que generaban que el ser humano pudiera conectarse con frecuencias extraterrestres para el camino del despertar. La luz, la tecnología planetaria, frecuencias de interferencias de ovnis, frecuencias de interferencias extraterrestres, concepto de sabiduría, sabiduría desestructuradora, forma de vida y calidad de vida para hacer contacto con frecuencias superiores
a través del mundo y obviamente del mundo del despertar. ¿Qué tener en cuenta? Conocer, entender y conectarse con frecuencias del alma, del espíritu y la conciencia. Generar parámetros de conexión a través de las prácticas. ¿Cómo llego a conectarme con mi alma? ¿Cómo llego a conectarme con mi espíritu? ¿Y de qué manera hago contacto con mi esencia a través de recordar esos contactos extraterrestres a través de frecuencias superiores? Por métodos y técnicas inducidas que nos ayuden a recordar quién yo soy. Entonces, aquellos parámetros de conciencia y de experimentación a través de la práctica, conexión a través de frecuencias superiores, desarrollo del universo observable y obviamente entender y comprender lo que está orientado al camino del despertar. ¿Cómo llego a conectarme a través de frecuencias superiores? Saben ustedes que el ser humano está inmerso en conceptos ilusorios por falta de conciencia o por falta de sabiduría o por falta de conocimiento interno. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a conectar? Aceptación a los cambios y la transformación. Conexión con frecuencias superiores. Entenderse, comprenderse y asimilar un parámetro de conciencia. A través de los métodos, técnicas y a través de la depuración, aquellos que han vivido o que viven en lugares de naturaleza, en desintoxicación, en conceptos superiores para el camino del despertar, o que hacen contacto con frecuencias planetarias, solar, lunar, o conceptos cósmicos o universal, les es más fácil hacer contacto con frecuencias superiores porque llevan una impregnación de lo que es la frecuencia cósmica o extraterrestre. Para aquellos que están en una vida lineal o que están en un concepto lineal, poder conectarse con frecuencias superiores a través de los métodos y las técnicas. ¿Qué es importante? Llevar una dieta de alimentación saludable, obviamente chequear lo que es la parte del peso corporal, porque es muy importante lo que es la parte del peso corporal para establecer una liviandad en lo que es la parte, digamos, de paquete muscular y también lo que es el concepto del alma. Muchos dicen, no es solamente el alma y también el espíritu, no. También hay que tener en cuenta lo que es la parte de cuerpo, mente, alma, espíritu y conciencia, porque el cuerpo es parte del reservorio del alma. Nuestro cuerpo es parte de nuestro templo. Entonces, nuestro cuerpo es un parámetro de conciencia y también experimentación, de experiencia. Esa experiencia que llevamos como conexión o esa experiencia que llevamos como registro queda impregnada en el cuerpo también. Entonces, chequear la parte del peso corporal, chequear lo que está orientado a la alimentación consciente, establecer un parámetro de conexión a través de los métodos y técnicas o de conexión a través del mundo cósmico, a través de conectar con frecuencia lunar, solar y también a través de las estrellas. Lo que es la parte, digamos, de conexión a través de los métodos y técnicas, es importante comprender lo que está orientado a salir de la estructura predeterminada, religiosa, cultural, económica y política. ¿Por qué? Porque la neutralidad me va a llevar a comprender sistemas de tecnología extraterrestre. Otra vez, la neutralidad en el concepto de la búsqueda o del despertar de conciencia me va a llevar a estar en mi yo. ¿Qué significa esto? Que el ser humano está en un concepto de verse hacia afuera o de experimentar hacia afuera. ¿Y qué tengo que tener en cuenta? Cuando yo me conecto a mi yo, cuando yo digo yo me conecto a mi yo o yo estoy dentro de mi yo, puedo conectarme a través de frecuencias cósmicas por conocerme o por despertarme o por entenderme. Una de las claves para poder comenzar a entenderse está orientada a este proceso. ¿Qué tengo que empezar a entender o qué tengo que empezar a comprender? Que entenderme o conocerme a mi yo soy, yourself, permite abrir la mente a un nuevo nivel de conciencia. Entonces, no puedo poner la expectativa hacia afuera cuando tengo que conocerme hacia adentro y buscarme o entender o conectarme con frecuencias de bondades. ¿Qué bondades trae mi alma? ¿Qué bondades trae mi espíritu? ¿Y qué tecnología trae mi cuerpo? A través de ese concepto puedo comenzar a evolucionar a través de niveles superiores de conciencia.
Algo interesante, algo trascendente para poder hacer contacto con frecuencias superiores. Salir de procesos lineal, económicos o también con conceptos que tienen que ver con procesos religiosos o procesos de concepto familiar. ¿Por qué? Porque saben ustedes que como el ser humano trae todavía un registro ilusorio que hay que empezar a despertar, en algún momento cuando se despierta un concepto egoico o un concepto predeterminado, obviamente por forma de vida, tienen como un concepto de ciclo que está predeterminado por conceptos egoicos. Hay que tener un hijo, hay que tener hijos, hay que casarse, hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal otra. O sea, esos parámetros de creencias predeterminados por un ciclo lineal se desestructuran a través de un concepto de recordar cuál es mi origen o cómo es el concepto a través de lo que es el proceso superior de conciencia. La meditación, la conexión con el alma, la conexión con el espíritu, la conexión con la conciencia, permiten establecer un parámetro de conexión con la esencia de quien yo soy. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Cuando miramos hacia afuera o vemos hacia afuera un concepto de vida ilusoria, me pierdo de verme hacia adentro. Yo no soy él, me conecto a la frecuencia de mi yo. Yo me conecto a mi yo, a quien yo soy, para establecer un parámetro de despertar. Cuando yo empiezo a verme internamente con mi yo superior, puedo comprender o entender qué traigo o qué frecuencias innatas traigo desde la esencia de quien yo soy. ¿Qué significa eso? Que cuando abro mi mente a conectarme con frecuencias superiores, puedo recordar las bondades que traigo en mi cuerpo, en mi mente, en mi alma, en mi espíritu o en mi conciencia. ¿Qué es importante tener en cuenta? Cuando yo entro en la profundidad de mi yo superior, establezco un parámetro con mis guías, con mis ángeles, con mis frecuencias superiores, de forma neutral, de forma neutra. Entonces, de esa manera, sin conceptos de creencias, puedo establecer un parámetro de conexión a través del mundo superior, a través de la conciencia. Cuando yo empiezo a conectarme con esas frecuencias, puedo hacer contacto con el mundo superior. Algo importante para tener en cuenta, yo desde pequeña viví en la naturaleza, viví en lugares muy natural. Siempre, obviamente, practicamos la alimentación consciente y siempre tuvimos contacto con frecuencias del mundo natural. Alimentación consciente, conexión con frecuencias superiores, y es muy importante entender o comprender lo que son los parámetros de conexión a través de frecuencias superiores para el camino del despertar. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Conectarme con frecuencias superiores y establecer un parámetro de conexión a través del mundo extraterrestre y a través del mundo superior. ¿Qué tengo que tener en cuenta? La vida natural, los registros de conexión a través de frecuencias superiores, cuidar el registro akáshico que traigo para saber cómo o si tuve conexiones con el mundo extraterrestre. Saber si en algún momento alguna frecuencia de parámetro extraterrestre tuvo contacto con mi ser o yo tuve contacto con esas frecuencias. Otra vez, saber y cuidar el registro akáshico. Comprender y entender parámetros superiores a través del camino del despertar. Saber y comprender durante aproximadamente 100 años el ser egoico o el ser del astral que ha tenido intenciones personalistas, llámenlo como lo quieran llamar, político, social, empresarial o económico, han generado como una malversación o alteración en lo que son los registros de la calle, donde hay que empezar a entender y comprender cuáles son mis registros superiores para saber si en algún momento yo tuve conexión con frecuencias extraterrestres o si tuve conexiones con frecuencias superiores a través del camino del despertar. ¿Qué tengo que empezar a tener en cuenta? Si tuve o tengo o he tenido conexiones con frecuencias extraterrestres, si mis guías, ángeles o frecuencias de luz en algún momento han hecho contacto con mi alma o mi conciencia. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué tengo que empezar a comprender? Tuve conexión con el mundo espiritual, los guías, mis seres de luz, mis ángeles,
¿Hablaron alguna vez conmigo? ¿Tuve conexión extraterrestre? ¿Tuve alguna vez conexión con frecuencias extraterrestres? Y tengo que empezar a comprender o tengo que empezar a abrir mi registro para saber si en algún momento frecuencias extraterrestres han hecho contacto con mi frecuencia. ¿Qué tengo que comprender también? Que aquel concepto de salir de los conceptos lineal me llevan a poder establecer un parámetro de conexión con frecuencias extra T. ¿Qué puedo empezar a experimentar? Abrir mi registro para saber si tuve conexión con otras frecuencias. Entender a través del universo observable. Observar lo que es nuestro planeta a través de un concepto de por fuera del concepto terrestre. Bajar de a poco parte de esa conciencia para comprender frecuencias que vienen del proceso extraterrestre. Y también disfrutar y asimilar acá, en lo que es la parte de la Tierra, esa energía o esa tecnología que viene de otros sistemas planetarios. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Aquellos seres que no han tenido vida terrestre o que no han hecho intercambios a través de frecuencias con frecuencias muy terrestres o que el cuerpo no ha sufrido o no ha pasado por estrés a través de conceptos de o que no han tenido muchos hijos o que no han tenido hijos o que han vivido, digamos, en naturaleza o que han tenido contacto con frecuencias solar, lunar o que han tenido frecuencias de desintoxicación o que han vivido en lugares, digamos, apartados, han absorbido o han hecho contacto con frecuencias extraterrestres por impregnación. Frecuencias extraterrestres bajan al plano terrestre y dejaron impregnaciones para que el ser humano pueda conectarse a través de frecuencias superiores para el camino del despertar. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que lo que es el origen de la conciencia me puede llevar a comprender lo que es un parámetro de conexión a través de frecuencias superiores para el camino del despertar. Algo importante para tener en cuenta es también lo que es la parte innata del concepto del cuerpo. Nuestro cuerpo es un templo y el templo en un concepto innato, o sea, con frecuencias innatas de concepto neutral, me llevan a saber lo que es la tecnología que trae el cuerpo físico, la tecnología que trae el cuerpo mental, la tecnología que trae la esencia de parámetro superior. Abrir la mente a un concepto de conexión a través de métodos, de técnicas y un concepto determinado para el despertar espiritual. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Los códigos, como por ejemplo fecha de nacimiento, forma de vida, conceptos superiores para empezar a conectar con niveles superiores de conciencia. Empezar a limpiar todo lo que es el concepto de, digamos, de aquello que haya que pulir para que queden, digamos, esa brillantez a través de lo que es el origen de la conciencia de quien yo soy. Conectarme con frecuencias superiores para el camino del despertar y entender y comprender un parámetro superior de conciencia. Hay algo importante que estuvimos viendo en los registros a través de Psiqueactiva, a través del método de Psiqueactiva pudimos, digamos, rescatar algunos registros original de algunos seres que estaban orientados a lo que era la conexión extraterrestre. ¿Qué es importante tener en cuenta para empezar a conectarnos a través de frecuencias superiores? Mucho de lo que es el contacto con frecuencias extraterrestres y lo que es la orientación a través de conceptos superiores para el camino del despertar. Yo les cuento mi experiencia y lo que es, digamos, la experiencia que llevamos a través de la conexión, a través de los métodos y técnicas que enseñamos y a través de nuestra experiencia de conexión, a través de nuestra experiencia de conectarnos con frecuencias extraterrestres. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? A través de lo que es la conexión con frecuencias superiores, orientar o despertar a través de la conciencia. Algo para tener en cuenta que es el ser humano todavía no ha desarrollado el cerebro al 100% y todavía en lo que es, digamos, frecuencias de dimensiones evolutivas, todavía no tiene como un concepto de asimilación de lo que es la frecuencia en un 50% de lo que son las frecuencias dimensional.
Entonces, y aparte de eso, también hablamos de lo que es la parte de contaminación a través de 3D, que está orientado a lo que son las frecuencias, obviamente, digamos, de conceptos egoicos. El agua y el aceite no se mezclan, lo dijo hoy a la mañana. Los parámetros egoicos, políticos, social y cultural no tienen mixturación con frecuencias, digamos, de despertar de conciencia, porque están orientados a lo que es el sueño colectivo de las masas. Entonces, lo que está orientado a poder despertar lleva a poder comprender y entender un parámetro de conexión desde el origen. Entonces, a través del método de psique activa pudimos rescatar algunos registros original de lo que es la conciencia y el despertar de la conciencia. A través de psique activa pudimos rescatar algunos registros de personas y de seres que traían de forma innata lo que era este proceso de conexión con frecuencias extraterrestres. Mejorar, desarrollar y evolucionar a través de un concepto superior que estaba orientado a mejorar la conciencia. Salir del concepto elemental que estaba orientado con lo que es lo que viven los seres elemental para poder empezar a despertar. Sabemos que el ser humano todavía pasa por un proceso de ciclo animalesco, que es este concepto del ciclo egoico o animal, orientado al proceso, digamos, de tener que evolucionar. Los animales o los elementales de la naturaleza, los animales o elementales de la naturaleza están viviendo un ciclo evolutivo, no se los puede molestar. Y por otro lado tenemos lo que es la parte humana o el concepto humano, que está orientado al despertar de la conciencia. Entonces, ¿qué tengo que comenzar a entender? Que aquellos seres que traen origen de despertar de conciencia pueden hacer contacto con frecuencias superiores a través del camino del despertar. En psicología extraterrestre y conexión extraterrestre generamos un concepto de parámetro para entender, comprender y asimilar un nuevo nivel de conciencia. Lo vuelvo a decir, los elementales de la naturaleza están evolucionando, no se los puede interferir, no se los puede molestar porque están pasando un ciclo evolutivo, no se los puede interferir y tampoco se los puede interrumpir. Están pasando por un ciclo evolutivo y el ser humano está pasando por un desarrollo cerebral y energético para mejorar la capacidad de calidad de vida, para evolucionar la conciencia a través del proceso superior. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La energía del cuerpo, la energía del alma, la energía de la conciencia llevan un proceso de entenderse, conocerse y asimilarse para empezar a evolucionar. Entonces, esos parámetros de despertar de conciencia traen este hecho de conectarme a mi yo. Yo me conecto a mi yo para poder despertar la conciencia. Si entendemos o sabemos cómo abrir o desencriptar la tecnología del cuerpo, la tecnología del alma y la tecnología de la conciencia, podemos empezar a transitar un despertar de conciencia a través de la conexión con el mundo superior o el mundo extraterrestre. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para esto? Nuestro planeta fue co-creado para que las almas y los espíritus pudieran experimentar la conexión superior o la conexión espiritual a través de comprender y entender un nuevo nivel de conciencia. Para esto, algo importante para tener en cuenta. Aquellos, obviamente muchos se quedaron en lo que son los personajes de la Biblia o se quedaron en conceptos de parámetros egoicos. Y desarrollar un parámetro superior me lleva al camino del despertar. Un ejemplo está en aquellos seres que pusieron a los hijos nombres de frecuencias bíblicas. Y en ningún momento llegaron a establecer un parámetro de misión a través de despertar la conciencia por recuerdo de aquellas situaciones que hayan vivido o que hayan experimentado para el despertar de la conciencia. Entonces, ¿qué tengo que empezar a comprender? Cuando empezamos a conectar con frecuencias neutral, puedo empezar a establecer un parámetro de conexión a través de la frecuencia del camino del despertar. Cuando hago consciente o recuerdo cuál es la tecnología de mi despertar, puedo hacer contacto con frecuencias superiores para establecer un parámetro de conexión. ¿Cómo llegamos a establecer un parámetro de conexión? A través de la activación de la glándula pineal, a través de la activación de la glándula tálamo,
a través de la activación de frecuencias de hipófisis y también apertura e iluminación de las frecuencias vórtices energéticos. ¿Y a dónde está este concepto que tenemos que empezar a evolucionar? Dimensiones superiores. Dimensión 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y vórtices energéticos para despertar la conciencia. Vórtices energéticos para despertar la conciencia. Otra vez, vórtices energéticos para despertar la conciencia en todo aquello en lo que es. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que hay muchos infiltrados. Infiltrados desde el mundo terrestre y también infiltrados desde el mundo también espiritual, y hay que empezar a conectar con frecuencias de origen real. Muchos seres han sido intervenidos porque tenían claves original, porque venían de frecuencias extraterrestres. A día de hoy, a través de la conexión y obviamente a través de hacer contacto con frecuencias extraterrestres, los seres decían, bajen técnicas de conexión a través del mundo superior para poder rescatar registros original de frecuencias extraterrestres que venían de otros planos dimensionales. A través de establecer una conexión con frecuencias cósmicas, abrir un parámetro de conexión a través de conceptos superiores para el camino del despertar. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que aquellas frecuencias egoicas han intervenido códigos original, de frecuencias original, que venían de otros planos dimensional. A través de las técnicas, métodos y prácticas, logramos rescatar registros de contacto con frecuencias que han tenido contacto con frecuencias extraterrestres. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? La parte corporal. El cuerpo como una frecuencia de templo. La parte corporal como una frecuencia de templo. Que también, obviamente, han sido intervenidos por frecuencias egoicas porque sabían que aquellos seres tenían frecuencias de conciencia. Ojos, boca, nariz, glándulas, pineal, pituitaria, tálamo, y empezar a conectarnos con frecuencias superiores para el camino del despertar. La neutralidad en el concepto del yo, la neutralidad en el concepto del yo soy, me lleva a poder hacer contacto con esa frecuencia de mi alma, de mi conciencia y también mi espíritu superior. ¿Qué tengo que tener en cuenta para esto? Hacer contacto con métodos y técnicas que me lleven a conectar con frecuencias superiores. ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Conectarme o saber qué registro o si tuve contacto con frecuencias del mundo espiritual o frecuencias extraterrestres para saber cuál es la misión en la vida que traigo ahora y salir del concepto lineal en donde el ser humano estuvo inmerso para poder hacer contacto con frecuencias superiores a través del camino del despertar. Salgan de frecuencias predeterminadas, salgan de conceptos egoicos, salgan de aquellos conceptos que estén orientados a 3D, porque les vuelvo a decir, al principio la tercera dimensión, la 3D, la tercera dimensión, estaba orientada para que el ser humano pudiera experimentar lo que era el contacto con frecuencia del espíritu. Y después, a través de frecuencias bajas, fue decayendo y se fue olvidando de lo que era el concepto de su alma, de su espíritu y de su conciencia. Subimos en un montón de redes, siempre subimos métodos, técnicas, contacto a través del mundo superior para lo que es el camino del despertar. Durante muchísimo tiempo, obviamente hicimos contacto con frecuencias superiores a través de respetar y entender lo que es la frecuencia del mundo superior para lo que era el camino del despertar. Muchos seres han tenido una vida muy egoica y han perdido la conexión con el cuerpo o se han olvidado de conectarse con la parte corporal, algo trascendente para lo que es el camino del despertar. Nuestro cuerpo como un concepto de templo, alma, espíritu, conciencia, porque parte del cuerpo, o sea, nuestro cuerpo físico, es parte también de lo que es el concepto de experiencia o de lo que es el concepto de experimentación. Cuerpo, mente, alma, espíritu y conciencia.
Algo importante para tener en cuenta a través del camino del despertar y parámetros de conexión a través de la activación de la glándula pineal, a través de la activación de la glándula tálamo, a través de la activación de lo que eran frecuencias de hipófisis también. Entonces, algo para tener en cuenta. Saben ustedes que muchos programas orientados a frecuencias de 3D son obviamente programas que están orientados al deterioro del ser humano o al deterioro de la conciencia o al deterioro del alma y del espíritu. Saben ustedes que muchos programas fueron ideados para el deterioro de la conciencia o el deterioro del alma o el deterioro del espíritu. A través de rescatar algunos registros, a través de conexión extraterrestre o de psique activa, pudimos rescatar algunas frecuencias de almas para obviamente abrir algunos registros para poder entender y comprender algunas claves que venían del mundo superior. O sea, algunas claves superiores que estaban orientadas al camino del despertar. Algo trascendente para lo que es empezar a hacer contacto con frecuencias superiores para mejorar la calidad de conexión a través del mundo superior. Esto recién comienza, pero saben ustedes que al principio parecía algo súper fácil y obviamente que todavía hay frecuencias de alma donde han hecho mezclas o donde han alterado algunos registros original a través de frecuencias energéticas. Lo que está orientado a lo que es la parte, digamos, de hacer laboratorio, que muchas frecuencias egoicas han hecho laboratorio con almas, espíritus y conciencias que venían de registros original. Eso lo saben y saben ustedes que en otros países también pasa lo mismo, que estaba orientado al despertar de la conciencia y muchas personas o almas pasaron por un concepto de alteración a través de laboratorios sin haberse dado cuenta. Entonces, es un tema obviamente que tiene un concepto amplio, que lo vamos obviamente a ampliar en otro programa, pero bueno, algo importante también para tener en cuenta a través de lo que es el concepto superior para lo que es el camino del despertar. Empezar a conectarse con técnicas y métodos de apertura de la glándula pineal y también comprender lo que es la orientación a lo que es frecuencias de observación para mejorar la capacidad de conciencia. Nuestro cuerpo es un templo. Cada cuerpo es un templo y es un concepto superior. Cada concepto de conexión a través de lo que son las frecuencias superiores, o sea, lo que está orientado a lo que son los chakras superiores, chakra 8, 9, 10, 11, 12, permiten establecer un parámetro superior a través de la conciencia de todo aquello en lo que está orientado el camino del despertar. Empezar a abrir los vórtices energéticos superiores, los chakras superiores, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, o sea, los chakras superiores para poder hacer contacto con frecuencias superiores para el camino del despertar. Algo importante, controlar lo que es la parte del peso corporal. Controlar lo que es el concepto, o sea, controlarse a sí mismo, o sea, que ustedes puedan establecer un parámetro de orden y conciencia a través de ordenar su cuerpo, a través de ordenar su alma y a través de ordenar su conciencia para mejorar la capacidad de conexión a través del mundo superior. Obviamente hay un montón de temas que hay que amplificar para que el ser humano pueda entender cómo empezar a conectarse con frecuencias superiores. ¿Cómo accedemos a conceptos de información extraterrestre? A través de experiencias, almas que han vivido experiencias de contacto, a través del espíritu, a través de la conciencia, a través de parámetros superiores y también a través del despertar. Y obviamente a través de métodos y técnicas que ayuden a un concepto superior para mejorar la capacidad de vida. Limpiar, purificar cuerpo, mente y alma y conectarse con frecuencias superiores para mejorar la calidad de vida. Alma, espíritu, conciencia y frecuencias superiores para el camino del despertar. Yo soy Adriana Luz. Algo importante también, si empezaron a sentir, digamos, zumbidos en los oídos o empezaron a tener alteración en lo que es la parte del oído, algo normal porque está cambiando la frecuencia a través de que puedan abrir su canal de experimentación y el canal de conciencia. A veces pasa que sentimos como un zumbidito y eso está orientado a mejorar o a cambiar o a transmutar la energía por una energía más limpia. Saben ustedes que lo que está orientado al concepto humano o 3D, todavía hay que empezar a conectarse con una frecuencia superior a través de mejorar la vibración, mejorar los sonidos a través de métodos y técnicas, prácticas de vocalización, prácticas de meditación, prácticas de mantreo, de oración y también
prácticas específicamente que estén orientadas a la conexión con frecuencias superiores para el camino del despertar. El año pasado y este año empezamos a hacer prácticas relacionadas con el concepto de la luz. Conceptos de luz, conceptos de purificación y obviamente parámetros de conexión a través de frecuencias extraterrestres. La calidad del cuerpo físico, mental y espiritual, la calidad del espíritu, del alma y apertura de los vórtices energéticos a través de métodos y técnicas. Algo importante que quería compartir con ustedes, que les quería regalar para empezar a despertar la conciencia. Despierten la conciencia. Traten de mirar desde una frecuencia superior. Hacemos hoy una actualización planetaria, observamos desde por fuera de la Tierra. Saben ustedes que tenemos diferentes galaxias. Dentro de las galaxias tenemos diferentes planetas. Algo importante para poder empezar a conectar a través de frecuencias superiores. Para aquellos que no saben, practiquen mudras, practiquen mantras, practiquen meditación, practiquen conexión a través del mundo espiritual para poder empezar a conectarse con mudras de sabiduría. Para que puedan empezar a conectarse con mudras de sabiduría, mudras que los lleven a conectarse con frecuencias superiores para el camino del despertar. Practiquen mudras, mantras, meditación, respiración, un poco de conexión a través de frecuencias superiores, alimentación consciente. Obviamente desestructuren su mente con información nueva, busquen cosas nuevas, sean buscadores de la conciencia para mejorar su capacidad de conexión, frecuencias de purificación a través de lo que es la purificación o la limpieza del campo etérico, conectarse con frecuencias superiores a través de despertar la conciencia, a través de amplificar su campo energético y también, obviamente, compartir lo que está orientado al camino del despertar. Algo trascendente, algo evolutivo, algo superior para poder conectarse con frecuencias superiores y mejorar la calidad de conciencia. Algo importante, algo trascendente para mejorar la capacidad de conexión. Contrólense el peso físico. Utilicen el cuerpo como su templo, respeten el cuerpo físico, mental, espiritual, la energía, las emociones y empiecen a desarrollar a través del despertar de conciencia, a través del despertar de conciencia para mejorar la capacidad de conexión. Practiquen mudras, mantras, vocalización, oración. Estuvimos haciendo todo el año pasado y lo que es el principio de este año, coaching, coacheo, liderazgo, asimilación de la conciencia y también técnicas y métodos para el camino del despertar. Técnicas y métodos para el camino del despertar. Yo soy Adi Luz, Adriana Luz, quien les habla, líder coach, sea de la escuela. Hacemos hace aproximadamente 20 años lo que es una experimentación a través del despertar de la conciencia. Pasamos por diferentes ciclos y estadios de conciencia para abrir la conciencia a un nivel nuevo. Pasamos por procesos de experimentación, pasamos por procesos de conexión a través de frecuencias extraterrestres, pasamos por un periodo de desintoxicación, pasamos por periodos también o por estadios de conexión a través de frecuencias extraterrestres, pasamos por periodos también de bajada de energía vital y bajada de información a través de contactos extraterrestres y también desarrollamos la conciencia para mejorar o comprender a un nivel nuevo para el camino del despertar. Respeten su cuerpo es un templo. Para hacer contacto con frecuencias espirituales necesitan todos los sistemas alineados o sintonizados. Cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo espiritual, cuerpo emocional, emociones, espíritus y conciencias para poder establecer desde un parámetro superior a través del camino del despertar. Algo importante, muchos seres que estaban orientados a conceptos de despertar o a conceptos de nacer, llevan impregnaciones que están orientados al concepto superior. Salgan de conceptos religiosos, políticos, social o religiosos de creencias, porque para poder empezar a conectarse con frecuencia neutral, tienen que empezar a conectarse de frecuencias superiores. Algo importante para tener en cuenta. Cuando busquen una maestra, un maestro, un guía, alguien que los guíe, entiendan y sepan qué tipo de experimentación haya hecho en su vida. O sea, hay muchas personas que a través de prácticas consumen alcohol o consumen drogas o consumen cosas que no están orientadas al mundo espiritual, que no están orientadas al mundo de la conexión. Lo vuelvo a decir, muchos seres, muchas personas consumen alcohol, consumen drogas, que están orientadas al concepto que no tiene nada que ver con lo que son las frecuencias espirituales. Entonces,
Busquen seres donde hayan experimentado la desintoxicación, la conexión con frecuencias superiores, que lleven una vida conectada a frecuencias extraterrestres superiores para poder mejorar la capacidad de conexión a través del mundo de la conciencia, para que puedan experimentar frecuencias superiores para el camino del despertar. Lo vuelvo a decir, busquen seres que tengan o lleven un parámetro de experimentación o experiencia a través del camino del despertar. Muchas veces, muchos seres obviamente tienen un concepto o llevan un concepto de despertar de conciencia y piensan o relacionan que la conexión a través del mundo espiritual está orientada a conceptos que no tienen nada que ver en realidad con el mundo espiritual, o que consumen drogas, o que consumen alcohol, o exceso de alcohol, y eso no está orientado a lo que es el mundo espiritual y al concepto superior. Obviamente que en Conectados al Ser, a través de lo que es la parte de clases o a través del programa, que obviamente tocamos temazos o desarrollamos temazos, también obviamente que subimos métodos, técnicas y un montón de cosas para que ustedes puedan hacer prácticas y puedan, despertar la conciencia a través de un nivel superior para el camino del despertar. Algo importante para tener en cuenta, busquen técnicas de despertar a nivel mental. Busquen técnicas de despertar a nivel mental. Salgan de las creencias y conéctense con frecuencias superiores para abrir la mente y saber con qué misión vinieron a este plano. Muchos seres tenían misión de despertar y fueron alterados o fueron aletargados o fueron inducidos a frecuencias del astral donde sufrieron alteraciones a nivel álmica o a nivel álmico. Algo trascendente y evolutivo para empezar a conectar desde frecuencias superiores para el camino del despertar. Los elementales o las frecuencias elemental son seres que hay que respetar y que no hay que interferir. Y nosotros estamos pasando por un proceso de despertar de conciencia que asimila aquello que es la aceptación a los cambios y la transformación para comprender cómo empezar a despertar la conciencia. Yo soy Adriana Sea, Adriana Luz, estamos desde Escuela Adi Luz, a través de tecnología Advancea. A través de la experiencia y la conexión con frecuencias superiores, llevamos adelante aproximadamente 25 o 28 años de experiencia de conexión con frecuencias superiores y obviamente desarrollamos técnicas y métodos para el camino del despertar. Algunos se durmieron, algunos se intoxicaron. Nosotros estamos firmes acá como pelo lacio de querubín para poder conectarnos con frecuencias superiores a través de desarrollar y obviamente bajar y conectar con frecuencias extraterrestres para poder obviamente compartir con ustedes lo que está orientado a cómo se vive a nivel planetario un nuevo nivel de conciencia. Quien les habla, Adriana Sea, Adi Luz, desde Escuela Adi Luz, Buenos Aires, Ituzaingó, Argentina, transmitiendo para todo el universo. Vamos a hacer algunos arreglos a través de lo que es la parte de la página y algunas cosas de Conectados al Ser, para que puedan conectarse a través de frecuencias superiores para el camino del despertar. El lead es @conectados al ser Adriana Sea y también @adi_medio luz, o pueden entrar a www.facebook.com/yo soy, www.facebook.com/medito en este instante, www.conciencialogos, a través de lo que es la parte de alimentación consciente también, alimentación consciente, alimentación saludable, alimentación por obviamente lo que es el concepto de verduras orgánicas, frutas orgánicas y también lo que está orientado al camino del despertar. Conéctense con su divinidad que traen de forma innata. Conéctense con su divinidad que traen de forma innata para poder conectarse a través de frecuencias superiores para el camino del despertar. Quien les habla, Adi Luz, Adriana Luz, a través de tecnología Advancea. Los esperamos. Un beso, que tengan un feliz día.